Bienvenidos a Tus Derechos, programa producido por el Tribunal Constitucional gracias al apoyo de la cooperación técnica alemana GTZ. Como bien sabes, el Tribunal Constitucional es aquel órgano de control de la constitucionalidad de las leyes. Conoce los procesos de amparo, cumplimiento, habeas data, habeas corpus, así como de los procesos de inconstitucionalidad y conflictos de competencia. El día de hoy vamos a tratar un tema bastante interesante y polémico. Está referido al derecho a la identidad sexual. Para ello contaremos con dos destacados especialistas en la materia. Por otro lado, el periodista David Berturén realizará una interesante entrevista. Bueno amigos, así comienzan Tus Derechos y regresamos después de la pausa. Regresamos con Tus Derechos, programa producido por el Tribunal Constitucional gracias al apoyo de la cooperación técnica alemana GTZ. En esta oportunidad vamos a analizar una de las últimas sentencias expedidas por el Tribunal Constitucional, en virtud de la cual se dispuso la reincorporación de un alumno de la Escuela Técnica Superior de la Policía Nacional del Perú, quien había sido separado por haber mantenido supuestamente relaciones sexuales al interior de las instalaciones policiales. Para tratar ese tema contamos con la presencia del señor Cristian Olivera Fuentes, director ejecutivo del Movimiento Homosexual de Lima, y del doctor Cristian Donaire Montesinos, profesor de Derecho Constitucional. A ambos les damos la bienvenida al programa. Cristian, ¿podrías tú narrarnos los hechos que merecieron esta sentencia del Tribunal Constitucional? Sí, tal como lo refiere la sentencia, estos dos alumnos fueron acusados, digamos, de tener relaciones sexuales dentro de su institución. Esto motivó un proceso disciplinario por parte de su institución que, según lo refiere la sentencia, hubieron varias violaciones a los derechos de esas personas porque primero lo que cuestionan es si realmente se quería probar si habían tenido relaciones sexuales dentro de la institución o si eran homosexuales, que son dos cosas distintas, digamos. Pero a ellos se les separa, ¿por qué motivo? ¿Por ser homosexuales o por haber tenido relaciones aparentemente sexuales? Lo que refiere en la sentencia, habría la voluntad de haberlos separado por ser gays, por ser homosexuales, en teoría, ¿no? Ellos lo han negado, además. Hay controversia sobre el tema, pero en todo caso, el proceso disciplinario apuntó a determinar si esas personas eran o no eran homosexuales, y por eso se les practicó exámenes psicológicos y exámenes proctológicos, ¿no es cierto?, que luego fueron considerados como vulneradores de su dignidad como personas. ¿Por qué? O sea, se supone que ellos habían tenido relaciones sexuales al interior de las instalaciones de la policía, pero sin embargo las pruebas... No se demostró ¿En qué eso. sentido estaban orientadas? Las pruebas estaban orientadas no a demostrar si habían tenido relaciones sexuales dentro de la institución, sino a demostrar que eran homosexuales en general, digamos, ¿no? Lo que la sentencia cuestiona justamente son esas pruebas que no aportan en nada a saber si habían tenido o no relaciones sexuales dentro de la institución. Además, en una parte de la sentencia se señala que el informe del proceso disciplinario dice que además habían tenido relaciones fuera de la institución, lo cual no tiene ninguna relevancia, ¿no es cierto? Entonces, digamos, todo parece estar encaminado para determinar si esos chicos eran o no homosexuales. No hubo pruebas para determinar de que habían tenido relaciones sexuales, y a pesar de eso fueron expulsados de la institución. Ambos fueron expulsados de la policía. Sí. Doctor Cristian Donaire, Sí. ¿Qué opinión le merece? ¿Qué derechos fundamentales se habrían vulnerado en este caso? Bueno, aquí habría que señalar en primer lugar que la denuncia que se inicia contra este alumno de la Escuela Superior Técnica de la Policía está vinculada efectivamente con que aparentemente habría contenido relaciones sexuales dentro del establecimiento, digamos, policial, lo cual es cuestionable, digamos, porque claro, no se deben permitir no solamente relaciones homosexuales, sino tampoco las heterosexuales. De las dos, creo que deberían ser sancionadas en igual magnitud. Sin embargo, el demandante inicia su proceso no alegando violación de su derecho a la identidad sexual. Este es un tema bastante interesante porque, según refiere la sentencia, el demandante lo que exige es la protección de su derecho a la defensa. ¿Por qué razón? Porque cuando se inicia el procedimiento disciplinario correspondiente, este señor alega que, en primer lugar, las autoridades policiales correspondientes nunca le comunicaron de sus derechos constitucionales, por ejemplo, a contar con abogado, o, por ejemplo, que él había ofrecido medios probatorios que no habían sido valorados adecuadamente en el proceso.
Y claro, luego como parte de esta discusión que se lleva a cabo en el procedimiento disciplinario, las autoridades policiales exigen la realización de una serie de pruebas que supuestamente deberían tener por objeto acreditar que este señor habría tenido relaciones sexuales dentro del establecimiento policial. Sin embargo, efectivamente, tanto el examen psicológico como el informe médico de proctoscopía que se señalan en la sentencia no tendrían por objeto acreditar en realidad este hecho específico, sino más bien que el sujeto tendría o no conducta homosexual. Y esto es lo que da pie a que precisamente algunos de los magistrados del Tribunal Constitucional, por lo menos dos de los firmantes a favor, porque hay que señalar que uno de los magistrados, que es el caso del magistrado Landa, no hace ninguna referencia al tema del derecho a la identidad sexual, a diferencia de los otros dos. Y en este caso, pues claro, al momento de que se comprueba que los medios probatorios llevados a cabo o recabados por las autoridades policiales no tenían como objeto acreditar la comisión de la relación sexual dentro del establecimiento, sino la conducta homosexual de la gente, da pie pues a que el tribunal se tenga que pronunciar sobre este derecho. ¿Y qué es la identidad sexual? Bueno, el derecho a la identidad sexual es el derecho que nos asiste a toda persona de poder elegir la opción para poder contraer o tener relaciones sexuales, y como parte de eso poder exteriorizarla también, como parte del derecho a la libre desenvolvimiento de la personalidad. En definitiva, inclusive en los comentarios que efectúa el magistrado Mesía en su voto al respecto son muy interesantes, porque da la casualidad que el derecho al libre desenvolvimiento de la personalidad no estaba reconocido como tal en la Constitución. De hecho, el tribunal luego lo incorpora como un derecho no enumerado, un derecho implícito, y claro, hay una estrecha vinculación entre la capacidad que tenemos de exteriorizar nuestras preferencias y entre ellas, pues evidentemente, las de índole sexual. Claro. Cristian, la identidad sexual, la preferencia sexual de una persona, ¿influye en su capacidad o aptitud para ejercer una determinada profesión, algún determinado oficio? No existe ninguna predisposición, digamos, innata de la persona gay o lesbiana para ser mejor o peor de una determinada profesión u oficio. Es decir, somos tan iguales que las personas heterosexuales y tan distintas también a la vez, ¿no? O sea, somos seres humanos como cualquier otro, y eso creo que es el principal hecho tangible, ¿no? Entonces, ya lo ha reconocido también la sentencia, es decir, no hay ninguna incapacidad moral, psicológica, física para que una persona gay, homosexual en este caso, si así lo desea, pueda desempeñarse dentro de las Fuerzas Armadas o la policía en este caso concreto, ¿no? A uno de los magistrados, que en ese momento no me acuerdo cuál de ellos, pero así lo dispone. Ahora bien, a nivel de derecho comparado, en otros países se permite la presencia de homosexuales al interior de las Fuerzas Armadas o Fuerzas Policiales. ¿Tienen conocimiento de ello? En Europa hay varios países que ya han despenalizado las relaciones, la homosexualidad en general dentro de las Fuerzas Armadas. No recuerdo en este caso pero básicamente es en Europa. Y en Estados Unidos tenemos esa política del no preguntes, no digas, que se instaló con Bush, que básicamente es que pueden entrar a las Fuerzas Armadas los gays o las lesbianas que lo deseen, con tal que no lo digan, pero también la institución está prohibida de preguntar esto en los requisitos o en la postulación o cualquier cosa, ¿no? Entonces es la política del no preguntes, no digas, digamos, como un silencio de ambos lados, ¿no? Un silencio cómplice. Y en Europa en general la tendencia es a despenalizar toda la homosexualidad dentro de las Fuerzas Armadas. Claro, y en este caso creo yo que la apertura que se viene dando en varios países a admitir que personas de orientación homosexual puedan realizar actividad castrense o policial se debe a que, desde mi perspectiva, el ejercicio de la libertad de trabajo, como parte de las facultades que nos asisten, está la capacidad de decidir en qué actividad yo me quiero desempeñar. Y claro, cuando uno elige una actividad como la militar o la policial, se establecen una serie de requisitos. Y sabemos que todo requisito que se establezca para ejercer tu libertad de trabajo tiene que guardar estrecha relación con el tipo de función que vas a desempeñar. Desde esa perspectiva, claro, resulta bastante cuestionable poder sostener que la condición homosexual de la gente pueda ser un elemento que menoscabe el desarrollo de la función militar o policial. Este es el elemento que en buena cuenta comienza a generar este movimiento de apertura, digamos, a que personas de este tipo de orientación puedan tranquilamente poder realizar este tipo de actividades o esta naturaleza de labores, ¿no? De hecho, inclusive, me permito recordar que el Tribunal Constitucional en una oportunidad anterior ya había tenido ocasión de señalar algo al respecto. Recordemos que el Código de Justicia Militar, que data del 80, tenía un artículo, que era el artículo 269,
que se consideraba conducta delictiva aquel agente que practicara actos deshonestos o contra natura, tanto dentro como fuera del establecimiento militar o policial. Y este artículo fue declarado ya inconstitucional por el Tribunal Constitucional porque, en primer lugar, no se deben condenar solamente relaciones homosexuales, sino también las heterosexuales, y en segundo término, lo que se debe condenar es lo que ocurra dentro, en todo caso, del establecimiento. Lo que ocurra hacia afuera no debiera ser de importancia o relevancia para este tipo de asuntos, ¿no? Señor Olivera, ¿qué avances tenemos con relación a los derechos de la comunidad homosexual? ¿Qué nos falta por hacer? Los avances justamente están en relación a las sentencias que da el propio Tribunal Constitucional. Hay una sentencia que ya refirió el compañero de una acción de amparo iniciada por la Defensoría del Pueblo sobre la Ley Orgánica de Justicia Militar. Ese mismo año también se dio otra sentencia de un policía repuesto a su institución que también había sido expulsado por faltas al decoro y eso. Esta sentencia, hay una sentencia también que se refiere a la identidad de las personas transexuales, en este caso, al derecho a ser nombradas, a tener legalmente el nombre que ellas desean. Entonces, y todas pertenecen justamente, son sentencias del Tribunal Constitucional, así que los mayores avances que tenemos justamente son del Tribunal. Jurisprudencial. Así es, ¿no? En cuanto a normas, digamos, no hay casi nada. Lo único que tenemos es la posibilidad de iniciar una acción de amparo por discriminación por orientación sexual, está explícitamente puesto, ¿ya? Pero luego no hay nada, o sea, y en ese sentido sí denunciamos que el Estado ha sistemáticamente impedido cualquier iniciativa en ese sentido. O sea, la reforma del Código Penal, que se discutió en el Congreso, eliminó la posibilidad de incluir a la orientación sexual como una categoría protegida. En la Ley de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres también hizo lo mismo. Este año el Perú se negó a firmar la Declaración de Francia que promovía en la ONU para despenalizar la homosexualidad en todos los países en los que fuera un delito, y era un documento que también instaba a los gobiernos y los estados a promover los derechos humanos de estas personas y comunidades. El Perú no firmó, fue uno de los pocos países de América Latina que no firmó esta declaración, básicamente por no tener problemas con la Iglesia Católica, ¿no? Cuando se le hizo la consulta a la Cancillería, bueno, prácticamente lo que nos dijeron en buena cuenta fue eso, ¿no? Entonces hay varias iniciativas que han sido impedidas de tener éxito. Actualmente el congresista Bruce ha presentado un proyecto de ley para sancionar los crímenes de odio, o para más bien que esta figura de crímenes de odio sea vista como un agravante dentro de los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, o sea, lesiones graves, homicidio básicamente. Entonces, esperamos que en la próxima legislatura pueda ser discutido y aprobado. Por crímenes de odio. Crímenes de odio básicamente lo estábamos entendiendo, pero ahora con el proyecto del congresista Bruce se ha ampliado el concepto. Lo estamos entendiendo como los asesinatos o la agresión extrema hacia personas por razón de su identidad sexual o su orientación sexual o su identidad de género. Entonces, los casos como por ejemplo los de Marco Antonio o los de Alicia Delgado configurarían un crimen de odio, es decir, un homicidio o una agresión extrema cometida justamente en función de una homofobia de quien agrede, ¿no es cierto? Entonces es una cuestión más bien cultural, así como el racismo o la violencia contra las mujeres, que también es una cuestión cultural. Estos crímenes de odio también encuentran su fundamento cultural justamente en la homofobia, que es el rechazo, la discriminación hacia las personas por razón de su orientación sexual o su identidad de género, y esto es lo que provoca esta agresión brutal, que en estos casos se les denomina crimen de odio. Ahora bien, volviendo al caso concreto, a esos dos alumnos se les practican pruebas médicas y psicológicas a efectos de demostrar si eran homosexuales o no, ¿verdad? Ahora bien, la homosexualidad muchas personas creen que es una enfermedad y que es una enfermedad psicológica. Sí. ¿Es cierto o falso es esa? Eso es falso, porque ya desde el 17 de mayo del año 90, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, que es el ente máximo que regula temas de salud a nivel mundial, eliminó la homosexualidad de su lista de enfermedades mentales desde el año 90, imagínate, ¿no? Entonces, sin embargo, es un prejuicio porque durante muchos años, por siglos incluso, la homosexualidad fue considerada como una enfermedad mental.
Además, la homosexualidad nace como una patología, la categoría homosexual nace como un constructo patológico, ¿no es cierto? Ese es un nacimiento, y es bien difícil, digamos, trabajar para deconstruir ese prejuicio, ¿no? Hace poco, en agosto de este año, me parece que el diario El Comercio hizo una encuesta con el Grupo de Opinión Pública de la Universidad de Lima, donde el 31% de peruanos y peruanas todavía pensaba que la homosexualidad era una enfermedad, ¿no? Y esto se suma a actividades de grupos fundamentalistas y conservadores donde supuestamente van a restaurar a homosexuales, ¿no? A gays y a lesbianas, ¿no? Considerando justamente como si fuera una enfermedad. No se quiere curar, sino restaurar. Ya no dejamos de ser sujetos para ser objetos a los que hay que restaurar. Entonces ya se nos cosifica. Claro. ¿Cómo ves esta situación, Cristian? Sí, bueno, en definitiva la homosexualidad no puede ser considerada hoy en día como una enfermedad. Es cierto que a partir de la década del 90 ya debía haberse dejado, digamos, de lado esta línea de pensamiento y que estereotipa además al sector homosexual. Sin embargo, lo cierto es que en nuestro país se debe preciarse de ser laico. Sin embargo, todavía vemos el reflejo de la orientación religiosa, específicamente de la católica, en muchas de las disposiciones que regulan este tipo de conductas, ¿no? Y claro, la lógica de entender la homosexualidad como una enfermedad se ve reflejada al momento de ver, por ejemplo, este tipo de requisitos, o inclusive al momento de evaluar la conducta de ciertas autoridades, como es el caso que nos ocupa. Lo cierto es que evidentemente ya hay algunos pasos importantes que se vienen dando. Es cierto, el Código Procesal Constitucional, por ejemplo, a diferencia de la Constitución, porque hay que señalar que la Constitución no establece expresamente que la discriminación esté proscrita por la orientación sexual o por el género. Es cierto que dice que se proscribe por cualquier otra índole, razón de otra índole, pero podría entenderse por allí. Pero lo cierto es que el Código Procesal Constitucional es un gran avance porque ya permite iniciar un proceso de amparo en este tipo de situaciones. Sin embargo, el Código Procesal Constitucional probablemente sea uno de los pocos ejemplos que tenemos a nivel legislativo, porque como bien me señalaba también aquí compañero, en el caso de las normas internacionales, por ejemplo, hay una resistencia de parte de los congresistas de ratificar ciertos instrumentos de protección. En la Convención de los Derechos de los Jóvenes, yo recuerdo que uno de los principales argumentos por los cuales se opusieron a su ratificación era porque tenía artículos que a la larga podían conllevar a que no solamente los homosexuales puedan exigir con derecho a realizar determinadas actividades para las cuales están todavía lamentablemente relegados, sino además que pudieran también trastocar ciertas instituciones tradicionales, como por ejemplo en el caso del matrimonio también, ¿no? Entonces creo que se van dando pasos, lamentablemente a nivel legislativo todavía son muy pocos, a nivel de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sí son muchos más y de calidad, pero por lo menos vamos comenzando incluso a suscitar el debate, ¿no? Que eso sí es importante, porque hace algún tiempo probablemente se hubiera dicho que esto no valía la pena ni siquiera discutirlo, ¿no? Por otro lado, siempre fue considerado un tema tabú. O también. Bueno, debemos hacer una pausa comercial, continuaremos con el programa después de la misma. Continuamos con Tus Derechos, programa producido por el Tribunal Constitucional gracias al apoyo de la Cooperación Técnica Alemana GTZ. Estamos analizando una de las últimas sentencias expedidas por el Tribunal Constitucional referidas al derecho de identidad sexual. Se trataba de un alumno de la Escuela Técnica Superior de la Policía Nacional de Perú que fue separado de la institución por haber mantenido relaciones sexuales dentro de las instalaciones policiales. Doctor Donaire, la discriminación de la comunidad homosexual al interior de las Fuerzas Armadas y Policiales no solamente están circunscritas de esta comunidad, también las mujeres también se han visto muchas veces relegadas o discriminadas en este aspecto. Sí, claro, en definitiva la discriminación por género en el Perú recién la estamos combatiendo, digamos, de manera realmente eficaz hace los últimos años, porque valgan verdades, por lo menos en la década del 90 y por supuesto hacia atrás, la mujer siempre ha sido considerada aquel sujeto de derechos, pero que solamente puede realizar determinadas labores de índole privada, ¿no? Y claro, al final se logró la apertura del ingreso a los establecimientos o instituciones armadas y policiales de la mujer, considerando una serie de reparos, por supuesto, de la época, ¿no? Y casualmente acá el tema es interesante porque los prejuicios para que la mujer ingrese a las Fuerzas Armadas y Policiales iban, entre otros argumentos, sobre todo por el tema de las limitaciones físicas que se impone ser mujer a diferencia del varón.
Y en el caso de los homosexuales, por ejemplo, el prejuicio no va, creo yo, por un tema de limitaciones físicas, sino, y aquí me permito incluso discrepar con algunos argumentos de la sentencia del magistrado Vergara Gotelli, que hace referencia a un tema de moralidad, como que la moralidad o la disciplina propia de los institutos armados o policiales se podría ver menoscabada si se permitiese el ingreso de personas de esta orientación homosexual. Entonces hay un prejuicio muy distinto al caso de la mujer, y es un prejuicio que lamentablemente los medios de comunicación también han contribuido de manera sostenida a crear, ¿no? Y lo cierto es que si vamos al tema de lo que hemos conversado hace un instante, de que la homosexualidad no es una enfermedad y que los homosexuales no son o no se comportan tampoco como nosotros solemos ver en los medios de comunicación, con estos ademanes exagerados y demás, sino que son personas que, como todas, que tienen sus preferencias y tienen su libertad y le ejercen con respeto a la libertad de los demás. Entonces este prejuicio debiera ser dejado de lado para permitir su ingreso. Es más, casualmente habría que señalar que la mujer, por ejemplo, no se quería que ingresa a las Fuerzas Armadas y a la policía, y hoy en día tenemos que la primera mujer espada de honor de la escuela policial, así como también el segundo puesto también es mujer. Entonces vamos viendo que se va demostrando que la mujer, por ejemplo, que hace un tiempo no se quería que realizara estas labores, en efecto está en condiciones de hacerlo, y a veces hasta mucho mejor que el varón, ¿no? Y creo por ello mismo que en el caso de los homosexuales no habría algún elemento, digamos, de peso que pueda conducirnos a pensar que no podían realizar ese tipo de actividades. Bueno, muy interesante el análisis que estamos haciendo acerca del derecho a la identidad sexual, pero escuchemos lo que opina el público con relación al derecho de los homosexuales. En algún punto de la ciudad se encuentra Romina Tantaleán recogiendo las impresiones. Adelante, Romina. Gracias, Gabriela. Efectivamente, el día de hoy nos encontramos en las calles de nuestra ciudad y vamos a recoger las opiniones de la gente sobre el derecho a la identidad sexual. ¿Usted cree que una persona deba ser discriminada por su opción sexual diferente? ¿Cree que se le debería negar el acceso tanto a las entidades públicas como privadas? Todas estas inquietudes y más serán respondidas por el público. Acompáñennos a escucharlas. ¿Usted cree que los homosexuales deben tener los mismos derechos que los heterosexuales? Sí, claro, la opción sexual de una persona no le quita su calidad de persona, entonces por lo cual al tener la misma dignidad que los heterosexuales deben tener también los mismos derechos. ¿Usted cree que los homosexuales deben ser parte de las Fuerzas Armadas y policiales? Sí, yo estoy de acuerdo que sí. La orientación sexual no puede ser motivo de discriminación. Si la conducta exteriorizada de la persona sí genera algún tipo de situación que vaya en contra de la moral de las Fuerzas Armadas, eso es otra cosa, diferente a la orientación sexual. Si una persona es homosexual, pero en sí mismo yo creo que no es válido para discriminar a una persona. ¿Está de acuerdo con que una persona sea discriminada por su opción sexual en su centro de trabajos o en la escuela? Definitivamente no. Las relaciones humanas han evolucionado mucho a partir de años de intensa lucha, 60, sobre todo 70, 80, y creo que a nivel nacional, ahora último, y a nivel internacional, 80s, 90s, la comunidad internacional ha sido sensible a esta clase de discriminaciones y ha ido y apostado por una política inclusiva de derechos ciudadanos. No estoy de acuerdo con la discriminación y creo que en este caso la academia, sea privada o sea miembro del Estado, debería respetar la orientación sexual y de ninguna forma discriminar a alguna persona por cualquier índole o por cualquier motivo. Bueno, considero que desde la primaria y el colegio nos han enseñado que tenemos principios que se tienen que respetar, ¿no? Y entre ellos el principio de igualdad. Yo pienso que no, o sea, que más bien el Estado debe ver las alternativas, cómo hacer para que este grupo reducido puedan entrar en los diferentes sectores de la sociedad, ¿no? No es posible que personas que difieran en algo, en este caso de la condición sexual, sean olvidadas o sean rechazadas del marco de la sociedad, ¿no?
Bien amigos, hemos escuchado las opiniones acerca de este tema y la mayoría coincide en que la opción sexual no debería ser determinante para acceder tanto a las entidades públicas como privadas. Además, no se debería discriminar a una persona por su opción sexual diferente. Opiniones que ayudan a consolidar el proceso democrático y la pluralidad de derechos en nuestro país. Adelante, Gabriela. Bueno, es indudable que este es un tema bastante polémico y se pone de manifiesto con todas las impresiones dadas por la ciudadanía sobre este tema, sobre el derecho de la identidad sexual. Señor Olivera, el movimiento homosexual de Lima, ¿qué iniciativas tiene a futuro, un futuro inmediato? En específico, el MOL está actualmente trabajando desde hace varios años ya, pero estamos retomando el trabajo para impulsar el proyecto de ley para prevenir, sancionar y eliminar la discriminación por orientación sexual e identidad de género, que es un proyecto grande que hemos ¿En qué supuestos ustedes se sienten discriminados? Bueno, en varios temas, ¿no? En la parte laboral, este no es el único caso, en estudios, ¿no? Hay casos que llevamos en el MOL, estamos patrocinando varios casos de discriminación laboral, por ejemplo, de acá de Lima y de algunas regiones. Entonces, vemos que el espacio castrense no es el único espacio en el que se discrimina a las personas. En el tema de salud también hay otro tanto por hacer. En el tema de la violencia contra las personas por su orientación sexual o su identidad de género también es atroz. O sea, teníamos un promedio anual de 60 o 70 crímenes de odio, o sea, asesinatos a personas reportados por la prensa. O sea, ¿cuántos sabrán que de repente no se reportan, ¿no? Bueno, tenemos en general esos prejuicios y el estigma que pesa sobre la comunidad gay, lésbica, bisexual y trans. Entonces hay bastantes cosas por hacer y este proyecto pretende de alguna manera ser una ley marco que regule esos derechos, que los proteja, que los promueva y que también sancione a quienes vulneren esos derechos. Y por otro lado, a propósito del tema de la descentralización, ya se han dado varias ordenanzas municipales, provinciales e incluso regionales contra la discriminación, y varias de ellas ya, me parece que 8 o 9, incluyen la categoría de orientación sexual como una categoría protegida. La última justo ha sido hace unos días en Villa El Salvador, donde no solamente se incluye orientación sexual, sino también identidad de género, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido también el MOL va a promover que se sigan emitiendo ese tipo de ordenanzas regionales en algunas regiones. Y bueno, demostrarle al Congreso, que se ha demostrado tan reacio pues a legislar en esos temas, que las regiones están ya regulando esto en su ámbito que le corresponde, el tema de la discriminación, porque es algo que creo que se vive cotidianamente en todo el Perú, ¿no? Entonces, un poco la idea es que esto que se va a recoger en las regiones luego pueda ser aval para que exista una ley nacional que recoja lo que ya las regiones han ido regulando y reconociendo. Ahora bien, usted nos manifestaba que esa discriminación a la comunidad homosexual no solamente se da en el ámbito castrense, sino también en el ámbito civil. ¿Qué sucede en el ámbito civil? ¿No se les contrata, se les despide por esta causal? ¿Cuáles son hay una serie de temas, casos que ustedes están patrocinando? Básicamente, bueno, los casos que estamos patrocinando son casos que son asociados, o sea, hay una doble discriminación. Son casos por ser gays y también tener VIH. Una doble discriminación. Entonces hay como 2 o 3 casos que están patrocinados desde el MOL, y en el que estos motivos, digamos, fueron para que las personas fueran despedidas de su centro de trabajo o hostigadas también, ¿no? Hay un caso que llevamos actualmente en un casino muy reconocido de Lima, donde esta persona fue hostigada para que saliera, finalmente incluso se le ofreció pagarle un dinero para que salga porque no querían que tenga contacto con el público, con esa creencia de que también, ¿no? Nuevamente los prejuicios, el VIH se contagia simplemente por el contacto cotidiano, ¿no es cierto? Y eso es falso. Entonces, bueno, iniciamos una acción ante la Fiscalía de Prevención del Delito, que emitió un informe que luego no se quiso hacer efectivo, se recurrió, me parece como una especie, no sé muy bien los términos, pero como el fiscal contralor o algo así, y bueno, recién ahí se pudo, se ordenó una investigación policial que ya tiene un atestado favorable y todo eso. Entonces, logramos detener ese caso, por ejemplo, ¿no? Y dentro de las iniciativas del MOL también está la posibilidad de plantear al Congreso la apertura hacia un matrimonio homosexual o permitir uniones de hecho homosexuales. No, ni en el MOL ni en general en el resto del movimiento LGTB en el país todavía no hay un consenso respecto a ese tema. Y tampoco es, creo, parte de nuestras agendas prioritarias. O sea, ahorita nosotros, esto no es Europa, no es Estados Unidos,
estamos todavía por reconocimiento de derechos muy básicos, el derecho a la vida, o sea que no nos maten, porque nos matan cada 5 días, asesinan a un gay o a una lesbiana, el derecho a la salud, ¿no?, integral, y una serie de derechos más, ¿no es cierto?, fundamentales de todas las personas. Entonces, una vez que logremos eso, que tengamos eso, jurídicamente hablando, creo que recién podríamos sentarnos en movimiento de su conjunto y los activistas a recién ver qué forma jurídica pues por la que vamos a optar, porque ciertamente está el matrimonio, está la unión civil, u otras formas poco conocidas como por ejemplo en México la sociedad de convivencia, o en Francia los pactos de solidaridad, que también han sido formas en las que han regulado jurídicamente las uniones entre personas del mismo sexo. Entonces tendríamos que evaluar por qué forma vamos a optar, si optamos por alguna de ellas, cuáles son los pros y los contras, pero eso será en su momento. O sea, ahorita todavía no es parte de las agendas de la agenda prioritaria del mundo. A nivel constitucional, doctor Donaire, ¿sería permitido con la Constitución actual un matrimonio homosexual o que se regulen las uniones de hechos homosexuales? Bueno, en realidad es una pregunta bastante interesante considerando además el contexto nacional, y lo digo porque nuestro Tribunal Constitucional, por lo menos en los últimos años, se ha mostrado bastante proactivo, sacando sentencias inclusive planteando interpretaciones de la Constitución que aparentemente no se desprenderían de sus disposiciones textuales. Por tal motivo, yo me permitiría señalar que más allá de que si se puede o no por la Constitución, en realidad acá hay un esfuerzo importante de interpretación constitucional que debiera hacer el Tribunal Constitucional, pero también habría que tomar en cuenta que nuestro Tribunal Constitucional, y como todo el mundo, todo tribunal de todo país, en realidad tiene que aplicar ciertos criterios que suponen no dejar de lado también el carácter político que tiene un Tribunal Constitucional. En otros términos, lo que quiero decir es que si esta sentencia, por ejemplo, en donde de los magistrados firmantes, solamente 2 de los 3 son los que han abogado por el derecho a la identidad sexual en las Fuerzas Armadas, y tenemos más bien votos singulares incluso de los otros apostando porque ni siquiera habría la reposición del agente, entonces hace pensar que no estamos en un escenario idóneo en todo caso para que eventualmente se pueda permitir esto. Y entonces ahí hay una tarea muy delicada de interpretación constitucional, porque aquí el tribunal va a tener que argumentar, si es que lo permitiese jurídicamente, para poder descartar cualquier alternativa o cualquier argumento en contra para sostener que el matrimonio gay pueda ser eventualmente inconstitucional. Y aquí también me permito señalar otra cosa, a propósito de lo que señala el señor Olivera. Es cierto que el matrimonio homosexual se viene debatiendo, pues entiendo que no es un tema prioritario para el movimiento homosexual de Lima. Sin embargo, acá también a veces se confunde, y a propósito del matrimonio, por eso lo vinculo, se confunde y se piensa que permitir el matrimonio conllevaría además a permitir la adopción de hijos, ¿no? O sea, esta confusión entre matrimonio igual familia o matrimonio igual hijos es uno de los argumentos que se suele esbozar en contra de permitir el matrimonio gay. Y lo cierto es que son dos cosas completamente diferentes, es decir, el permitir las uniones de hecho o el matrimonio homosexual no necesariamente abre la puerta a que se pueda permitir también como consecuencia de eso la adopción de menores, que es un poco los reparos que tiene algún sector. No creo que cada debate se tiene que dar distinguiendo los planos y poco a poco ir consensuando posiciones, ¿no? Y en este caso, pues evidentemente, en el caso de la Constitución, el Tribunal Constitucional, tal como ha sido su comportamiento en los últimos años, quién sabe si aplica ciertos criterios de interpretación constitucional y termina diciendo que esto sería eventualmente factible, lo cual supondría también, hay que ser claros, que el capítulo correspondiente al Código Civil sería inconstitucional, ¿no? Y que habría que hacerse toda una serie de reformas legislativas. Se regula pues que el matrimonio es la unión libre de un hombre y una mujer, entonces ahí tendríamos una reforma radical, ¿no? Así es, exactamente. En países, por ejemplo, principalmente Colombia, no se ha reconocido, digamos, el matrimonio como tal, pero sí varios derechos, por ejemplo, el derecho a heredar o los derechos de seguro social, por ejemplo, han sido reconocidos a través justamente de demandas que se han interpuesto en su momento. Entonces, digamos, son derechos específicos que no quiere decir que se está reconociendo el matrimonio. De hecho, es muy curioso en el caso de Colombia porque ellos han renunciado incluso a la idea de ser familia. Ellos dicen que ser pareja es distinto de ser familia, ¿no es cierto? Y entonces han renunciado al concepto, al estatus de familia para ser reconocidos como pareja y en ese estatus de pareja lograr ciertos derechos, ¿no es cierto? Así claro, interesante el proceso son conquistas que se van dando poco a poco, ¿no? Y claro, además que creo que van a contribuir a que la sociedad en su conjunto se percate pues que no tiene sentido o no corresponde estigmatizar las uniones homosexuales, porque al final, más allá de que sea unión de dos personas del mismo sexo, nada tienen de distinto entre las relaciones o uniones de varón y mujer, ¿no? Y esto, la sociedad se va a ir poco a poco acostumbrando a esta idea.
proceda, ¿no? Bueno, sí, hemos llegado al fin de la secuencia de esta parte del programa, en la que hemos analizado no solamente el caso concreto de la reincorporación de un alumno de la Escuela Superior Técnica de la Policía Nacional del Perú por haber mantenido supuestamente relaciones sexuales al interior del local castrense, que fue demostrado que no se demostró realmente si tuvo o no relaciones, sino que el motivo de su separación fue simplemente por argumentarse que eran homosexuales. Si me permite, discúlpame. Sí. Habría que señalar en todo caso que para bien o para mal, en todo caso esto es una sentencia que todavía no sienta una posición oficial del Tribunal Constitucional, no necesariamente supone que ya el ingreso a las Fuerzas Armadas de personas de orientación homosexual está permitido, porque da la casualidad de que esta sentencia contiene 3 votos, de los cuales solamente 2 abogan por este tema, por el tema de identidad sexual, y uno se reduce al tema de defensa, ¿no? Entonces no hay un consenso. Es una sentencia importante, interesante, es un paso que habría que destacar, pero en todo caso todavía hay muchos esfuerzos que hacer para poder ir abriendo la puerta, ¿no? Eso, digamos, a nivel formal, jurídico, porque de hecho existen montones de homosexuales, de gays y lesbianas al interior de las Fuerzas Armadas y la policía, y solo que no lo dicen, evidentemente, porque hay todo un tema de perjuicio que les haría inviable su vida militar, ¿no es cierto? Claro. Es indudable que el esfuerzo del Tribunal Constitucional es reconocer los derechos de los homosexuales sin hacer distingo con los heterosexuales, ¿verdad? Tenemos los mismos derechos y este es un claro ejemplo con la emisión de esta sentencia. Bueno, agradecemos a ambos la presencia en el programa y continuamos con tus derechos después de la pausa. Continuamos con tus derechos. Es momento de presentar la entrevista que realizará el periodista David Barturén. Adelante, David. Nos encontramos en esta oportunidad con el vicepresidente del Tribunal Constitucional, el doctor Carlos Mejía Ramírez, quien nos ha permitido ingresar a su despacho para poder conversar algunos momentos. Doctor Mejía, gracias por aceptar nuestra invitación. No te ocurrencia, es una oportunidad para dirigirnos al público y poner en conocimiento algunas cosas que vienen pasando en el tribunal. Sobre eso, estas últimas sentencias publicadas en los últimos días por el Tribunal Constitucional han generado bastante controversia y polémica. ¿Qué podría alcanzarnos en este momento? A mí me parece que se trata básicamente de 3 sentencias. La píldora del día siguiente, el habeas corpus del general Chacón y un tema de arbitraje donde el tribunal ha ingresado a ver el fondo. Sobre el primero, bueno, es un tema evidentemente polémico porque colisiona el derecho a la vida del concebido con algunos grupos de avanzada. En este caso es curioso porque hemos visto cómo gente de izquierda y al mismo tiempo de derecha se juntan, ¿no es cierto?, en una misma posición, que es la de pretender que la mujer tiene derecho a usar la píldora el día siguiente. El tribunal lo que cree en este caso es simplemente que hay una duda, no se sabe si el método es abortivo o anticonceptivo, y desde esa perspectiva prefiere que el Estado no lo utilice como parte de su política. Eso generó un amplio debate, pero los jueces hemos asumido el tema a conciencia y hemos votado para defender la vida. De manera que la polémica desde ese punto de vista no tiene sentido, ¿no? O tiene algún sentido, pero se respeta. En el caso del general Chacón, el tema es un poco más político por la implicancia del personaje que había sido procesado. Ha sido general del gobierno de Fujimori, se lo ha vinculado con alguna relación que habría tenido con Montesinos, etcétera, pero 8 años de investigación. Ese es el problema, son 9 años de investigación y el Tribunal Constitucional no mira personas, no hace política, y entonces, visto desde el lado, por ejemplo, del ciudadano, del hombre de a pie, del procesado que en este momento está en las cárceles del Lurigancho, de San Jorge, en las cárceles de provincias, que no tienen abogados, que son pobres, es injustificable que el Estado, con todo su aparato, con toda su fuerza, con todos sus jueces, lo pueda tener 9 años en la cárcel
no haya presentado pruebas y que encima se sienta con derecho a seguirlo procesando. Eso no puede ser posible en ninguna parte del mundo. Hay sentencias de la Corte Interamericana que dan la razón al tribunal, y además, en el caso del Perú, nuestro Código Procesal Penal es muy claro. La ley establece un plazo razonable dentro del cual una persona tiene que ser juzgada. Lo que sí existe un vacío es, bueno, ¿y qué pasa cuando después de este plazo razonable la persona no ha sido sentenciada? El tribunal en este caso ha entendido que ha habido un exceso. 9 años no puede pasarse una persona y una familia entera, ¿no es cierto?, siendo procesada sin pruebas, o habiendo las pruebas, si ya están, entonces ¿por qué no hay sentencia? Entonces, en ese caso el tribunal ha dicho, basta, no se puede seguir teniendo a una persona en este sentido, porque es violatorio de sus derechos fundamentales y de lo que ha dicho la Corte Interamericana. Toda persona tiene derecho a ser juzgada en un plazo razonable. Y en este caso de los árbitros, Ajá. ¿el tribunal está en contra del arbitraje? El tribunal no está en contra del arbitraje. Lo que el tribunal ha hecho es simplemente reproducir un principio que todos los constitucionalistas repiten y que ha gustado mucho en todas partes, y que incluso es parafraseado por otras cortes de otros países. Es que el tribunal ha dicho, no hay en un ordenamiento jurídico basado en la Constitución zonas exentas de control. Entonces, si el tribunal, he leído hace poco una crítica de la Cámara de Comercio de Lima, que dice, el tribunal se está acostumbrando a enmendarle la plana a todos. No, el tribunal no se acostumbra, ni se está acostumbrando. El tribunal ha sido creado para eso, justamente, para evitar que en cualquier parte del ordenamiento jurídico puedan existir violaciones a los derechos humanos. Esa es su función, no es que se esté acostumbrando. El tribunal está ejerciendo su función. Entonces, si no hay zonas exentas de control, y si tenemos en cuenta, por ejemplo, que un juez arbitrariamente puede violar un derecho fundamental, el tribunal puede entrar a ver el caso. Si una persona detiene arbitrariamente a otra, el tribunal puede ver el caso por la vía del habeas corpus. Si el Poder Legislativo viola la Constitución, el tribunal lo controla por medio de la acción de inconstitucionalidad. Entonces, si el tribunal puede controlar al Ministerio Público frente a actos arbitrarios, si puede controlar al Poder Judicial, a la Justicia Militar, al Jurado Nacional de Elecciones, al Consejo Nacional de la Magistratura, ¿por qué no puede controlar las arbitrariedades que se puedan cometer en los procesos arbitrales? Le voy a trasladar una pregunta que quizá muchos críticos del tribunal se las quisieran hacer a los magistrados. ¿Hay espacio para la autocrítica en el tribunal? El espacio a la autocrítica son los votos singulares de nuestros propios magistrados, ¿no? O sea, casi siempre, como este es un colegiado, la sentencia tiene que ser el resultado de un consenso, y en muchos casos, cuando el consenso no se alcanza, la autocrítica del propio colegiado está en el voto singular que hace el magistrado que no está de acuerdo con la sentencia. Y claro, nosotros siempre estamos atentos, como parte de nuestra autocrítica, de nuestra autolimitación, a lo que dicen, a lo que puede decir la opinión pública, pero por sobre todo a lo que dicen los académicos en las revistas especializadas. Siempre estamos atentos a la forma como se comentan nuestras sentencias. Tenemos aquí un equipo de asesores que está encargado de monitorear los errores que podrían existir o las mejoras que podríamos hacer en las sentencias. O sea, la autocrítica siempre existe, pero la renuncia a las atribuciones del Tribunal Constitucional, imposible. Y entre esas está controlar que los árbitros garanticen el debido proceso a las partes. Pero el debido proceso, como ha dicho este tribunal, no solo es formal, sino también sustantivo. O sea, si hay una interpretación equivocada de la Constitución, si hay una interpretación equivocada del derecho que supone la violación de un derecho fundamental, el Tribunal Constitucional tiene que entrar a reparar el error de los árbitros. Estamos próximos a culminar el año 2009 y cabe hacerle la siguiente pregunta. ¿Está usted en condiciones de decir que el Tribunal Constitucional está cerrando el año procesalmente de la mejor manera? ¿Estamos llegando a la meta? Sí, yo creo que una de
de las gestiones del presidente Juan Vergara Gotelli y que no la pueden reivindicar ni la gestión de Alba Orlandín, ni de Víctor García Toma, ni de César Landa, ni la mía, es que por primera vez, este es un gran logro del presidente, por primera vez el tribunal va a resolver más casos de los que ingresaron. Es decir, esta es una institución del sistema de justicia que en este año por lo menos no va a tener problemas de carga procesal. Al contrario, vamos a tener un superávit. Y por otro lado, como ya toda la ciudadanía tiene presente, hemos avanzado en muchas cosas. La modernización de nuestro sistema informático, este programa de televisión, nuestro boletín, también el compromiso que ya tenemos en el actual presupuesto que ha sido aprobado de una determinada cantidad para poder construir un local que quisiéramos que sea una réplica de la Corte Europea de Derechos Humanos. El próximo año vamos a comprar probablemente una imprenta para poder cumplir con lo que dice el Código Procesal Constitucional, de que todas las sentencias del tribunal puedan ser repartidas en boletines. Vamos a relanzar el Centro de Estudios Constitucionales y estamos creando nuestro propio sistema de nuestros propios medios de comunicación. El próximo año es probable que tengamos una radio por internet y un canal de televisión por internet, y estamos también proyectando tener instalaciones, un estudio televisivo y radial desde donde el tribunal pueda lanzar sus propias noticias jurídicas y legales. A todas luces, este colegiado ha entendido entonces que hay la necesidad de acercarse mucho más a la población. Efectivamente, o sea, lo que pasa en países como los nuestros, donde hay poca institucionalidad y poco conocimiento de la democracia, el tribunal ha entendido que es necesario acercarse a la población por medio de los sistemas informáticos y televisivos y radiales, para que la gente tenga conocimiento de qué cosa es lo que hace el tribunal, qué es el tribunal, cómo protege sus derechos fundamentales. Y en ese sentido, para el próximo año, el presidente Juan Vergara Gotelli tiene un plan muy ambicioso sobre ese tema, ¿no? El ciudadano de a pie, que normalmente puede sentirse extrañado de ver tantas frases altisonantes, críticas, cuestionamientos hacia el tribunal, puede también preguntarse por qué el tribunal tiene tantos enemigos o tantos críticos. Lo que pasa, al tribunal le pasa lo que a cualquier juez. Cuando un juez dicta una sentencia, hay una parte vencida y hay una parte vencedora. La parte vencida siempre termina hablando mal del juez, que el juez sentenció mal, que se equivocó, que es injusto, y para eso apela. Lo mismo pasa con el tribunal, solo que sucede que los casos que resuelve el tribunal tienen otra connotación. Son inapelables. Son inapelables, pero además de eso tienen una connotación política, le interesan a la totalidad de la sociedad. Entonces, cuando alguien pierde en un proceso constitucional que tiene su sede en este organismo, no pierden 2 o 3 personas, sino que pierden gruesos sectores. Por ejemplo, en el tema de la píldora del día siguiente, los grupos organizados de derechos humanos, ¿no es cierto?, que buscan la liberación de la libertad de la mujer para poder abortar, sentían que habían perdido. Mientras que algunos grupos más conservadores, como la Iglesia Católica y sus grupos, sentían que habían ganado y apoyaron al tribunal. Entonces, frente a esas dos posiciones, los medios de comunicación fueron injustos con el tribunal, porque, claro, era una sentencia polémica que algunos han llamado retrógrada, ¿no es cierto?, y está dividido. En el caso, por ejemplo, del general Chacón, los que están en contra, desde un punto de vista político, con el fujimorismo, con su pasado de dictadura, con los actos de corrupción que ha llevado a cabo Montesinos, en fin, todos esos no entienden la sentencia del tribunal, ¿no es cierto? Dice, ¿cómo es que se puede haber liberado a un ministro de la época de Fujimori? El tribunal no ve las cosas desde una perspectiva política, sino que las ve en clave de derechos humanos. Entonces, claro, quienes quieren seguir haciendo persecución política contra el fujimorismo, o quienes quieren hacer política, ese fallo les parece inconcebible.
Pero para nosotros como jueces, que vemos las cosas desde la Constitución, se trata de una persona ante que el Poder Judicial ha tenido tiempo suficiente para juzgar, 9 años, no ha podido hacerlo, lo sentimos mucho. Esa persona tiene derechos humanos, entonces el tribunal le ha dado la libertad. Entonces ahí, claro, el país se divide. Entonces, por eso es que las críticas son naturales. El tribunal siempre va a ser objeto de críticas porque su labor siempre se desarrolla en un entorno problemático. Pero hay, en su concepto, ¿hay algún tipo de orquestación, algún tipo de... yo lo he visto, digamos, por ejemplo, en estas últimas 2 o 3 semanas ha habido efectivamente una fuerte campaña de deslegitimación del Tribunal Constitucional por parte de sectores que sienten que esta nueva composición no responde a sus intereses, no necesariamente económicos, sino ideológicos, ¿no? Evidentemente no es un tribunal, digamos, que piensa igual al tribunal que comandó durante muchos años Javier Orlandini. Este es un tribunal completamente distinto. El tribunal del presidente Javier Álvaro Orlandini tuvo sus méritos, permitió el tránsito pacífico y constitucional de la dictadura de Fujimori a una democracia, pero desde mi perspectiva fue un tribunal demasiado politizado. Nosotros queremos hacer un tribunal más bien más jurídico y que no esté hipotecado con algunos organismos no gubernamentales de derechos humanos que mucho daño le hacen al país. Entonces, claro, estos grupos tienen relaciones con algunos medios de comunicación, ¿no es cierto?, que por hacerle daño a los jueces terminan haciendo daño a una institución que está destinada a ir más allá del tiempo que nosotros estemos aquí. ¿Y cómo toman ustedes el hecho de que el doctor Javier Villestein, que ha sido uno de los más ácidos críticos contra el tribunal, insista con no acatar sentencias del tribunal? Esto genera o va a generar un problema mayor para el Tribunal Constitucional y para la colectividad social y política. Ya el tribunal sentenció. Creo que usted se está refiriendo al caso del general Chacón. Sí, específicamente al caso del general Chacón. El tribunal el Poder Judicial no va a acatar la sentencia del tribunal en el caso del general Chacón. Bueno, tendrá un problema porque el general Chacón tiene una sentencia del tribunal que lo avala. Y en ese caso supongo que el general Chacón tampoco acatará las sentencias del Poder Judicial. ¿Y finalmente cómo se va a resolver o cómo se podría resolver esto? De la manera más salomónica. El presidente de la República tiene que hacer cumplir los fallos y las decisiones de los organismos jurisdiccionales, ¿no? Y aquí, bueno, no es la primera vez que el doctor Villestein tiene esta actitud con el tribunal. Es más, él pretende o ha pretendido decir que el tribunal no debería existir, sino debería convertirse en una sala de la Suprema. Sí, pues, pero ya con los últimos escándalos que hemos vivido en el Poder Judicial, eso me parece que es un tema agotado y que no va a ser posible mientras el Poder Judicial no resuelva sus problemas de corrupción, ¿no? Digamos, acá en el Tribunal Constitucional, por lo menos hasta ahora, no han habido escándalos de corrupción nunca, ¿no? También nosotros, la mayoría, somos profesores universitarios, pero nos cuidamos muy bien de en qué momento dictamos clases y dónde. Y siempre estamos preguntando al secretario relator si la universidad que nos contrata o nos invita no tiene un proceso acá, porque a veces puede darse el caso que nos invitan a dictar clases a algún lugar, vamos y resulta que esa universidad tiene procesos acá y no tenemos por qué saberlo porque acá en el tribunal manejamos 10.000, 8.000, 9.000 expedientes, ¿no? Entonces siempre hay ese cuidado y si hay, el magistrado se aparta casi siempre del proceso, ¿no? Ahora, en el caso de esta idea de querer desaparecer al tribunal, lo veo muy complicado. Lo que sí me parece es que el Congreso de la República debería establecer algunas reformas en el sistema de selección de los magistrados. Creo que la Corte Suprema podría participar, como era en la Constitución del 79, en la elección de los magistrados, ¿no? O sea, creo que debemos ampliar el número, no debemos ser 7 sino 9,
De esos 9, la Corte Suprema podría elegir a 3 o a 2, que no todos los elige el Congreso, de tal manera que la Corte Suprema o el Poder Judicial se sienta representado en el Poder Judicial y tenga también la posibilidad de asiento institucional en un órgano tan importante como el tribunal, que tiene que controlar al Parlamento, ¿no? Y de esa manera podríamos tener un vocero del Poder Judicial que podría, digamos, a suerte de ilustración, hacer que el Tribunal Constitucional tenga sentencias que puedan tener una visión más cercana de cómo es que piensan los procesos el Poder Judicial. Pero lo que sí, digamos, nosotros vamos a estar en contra en cualquier cosa que suponga violación de derechos fundamentales. Ahora, si el señor Javier, si el presidente de la Suprema cree que el general Chacón puede todavía seguir 9 años, o sea, 20, 30, 40 años siendo procesado, bueno, ya ese es un tema, supongo que en todo caso el general Chacón, yo no soy su abogado, pero ya verá qué es lo que tenga que hacer. El tribunal ya sentenció y ahí queda su labor. ¿Siente usted que hay un exceso de rivalidad por parte del Poder Judicial contra el tribunal? Hay celos, pero no son celos del Poder Judicial del Perú. Sucede en todas partes. Donde hay tribunales constitucionales, siempre hay problemas entre el tribunal y el Poder Judicial. Eso es normal, es natural. Pero le corresponde al Congreso ver formas cómo se pueden limar ese tipo de asperezas, ¿no? Y permitir que el sistema de justicia camine bien. Bueno, doctor Mejía, el tiempo de televisión es corto, tenemos que terminar, pero esperemos que mejores tiempos vengan para el tribunal y para la clase política, judicial y social de nuestro país. Gracias. Muy bien, muchas gracias por la entrevista. Bueno amigos, hemos llegado al final del programa Tus Derechos, producido por el Tribunal Constitucional, gracias al apoyo de la cooperación técnica alemana GTZ. En esta oportunidad hemos tratado el tema referido a la identidad sexual y por otro lado hemos escuchado una interesante entrevista realizada por el periodista David Barturén. Esperamos que los temas tratados el día de hoy hayan sido de su interés y nos vemos la siguiente semana.